Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí en Biomasa para Todos. Yo les traigo el display de 3 botones de la placa controladora Duepi. ¿Sí? Este de aquí, como veis en la imagen. Veremos la programación y cómo entrar al menú para poder modificar los parámetros de las estufas. Este display y la controladora, que es fabricada por Duepi, la fábrica italiana, en la cual monta diferentes placas controladoras en varias marcas de estufas. Sin más dilación, vamos al vídeo ahora. Bien, aquí tenemos el display de 3 botones que corresponde justamente a la placa Duepi. Y bueno, estas placas Duepi son fabricadas justamente en Italia y son puestas en varias estufas a nivel general. Y bueno, esto es una placa que está muy bien. Y de esta forma lo que hacemos ahora es acceder al menú para poder controlar algunos parámetros muy importantes de la estufa. Bien, para poder acceder a este menú con la estufa apagada, y aquí lo pone en off, aquí tenemos que tocar la tecla menos, y una vez tocamos el botón de encendido y se pone en UT1. Si tocamos otra vez se pone en UT2. Lo veremos ahora. Si tocamos otra vez se pone en UT3 y si tocamos otra vez se pone en UT4. A partir de aquí el UT4 es nuestra opción para poder acceder al menú que necesitamos. Con el botón más vamos subiendo. Si lo mantenemos apretado sube solo y más rápido, y tenemos que ir, cuando llega al 99 pasará al menú A0, tenemos que ir al menú A9. Aquí estamos en el menú A9, confirmamos con la tecla de encendido y aquí tenemos el primer parámetro, que esto corresponde al tiempo de encendido de la estufa, que en este caso son, marca aquí, 18 minutos. El siguiente parámetro lo podemos modificar, con el más y con el menos, aquí lo podéis ver. Vale, pues en este caso lo vamos a dejar en 18 y podemos avanzar al siguiente menú, y en este caso es el tiempo para estabilizar la llama, que habla de unos 4 minutos. También lo podemos subir y bajar. Si seguimos, vamos al parámetro número 3, que es el tiempo entre limpiezas. En este caso son 30 minutos. Aquí también lo podemos modificar a gusto. El siguiente parámetro, el tiempo de la carga de pellets, justamente en el momento de arranque. Seguimos al siguiente parámetro, la carga de pellets en el momento de encendido también. Carga Fire On. Estos parámetros luego los dejaré registrados, los dejaré para que los puedan descargar. Luego tenemos del menú 6 al 10, 6, 7, 8, 9 y 10, los programas que corresponden a los programas justamente 1, 2, 3, 4 y 5 de potencia. Y en este caso lo que nos hace estos parámetros, lo que nos indican son la carga de pellets en el trabajo de programa, justamente, ¿no? Tenemos aquí el programa 6 y tenemos una carga de 1,6 segundos en el programa 1. Si vamos al programa 2 tenemos 1,7 segundos, que correspondería al 7 de programa. La potencia número 3 correspondería al parámetro número 8 y estaríamos en 2 segundos de carga de pellet. Si vamos al programa 9, correspondería a la potencia número 4,
tenemos 2,3 segundos. Todos son modificables subiendo o bajando. Y el programa 10, que es la potencia 5, que en este caso es la más potente de esta estufa de 8 kilovatios, tenemos 2,6 segundos de carga de pellets durante cada programa. El programa 11, que es un programa de tiempo de espera de alarma, y son 240 segundos, 120 segundos es un poco, son dos minutos, carga de material, carga de pellets. En este caso justamente la carga de pellets es un poco lenta en la carga inicial, cuando hacemos el primer encendido, y normalmente lo que hace es dar una alarma y suena un pitido que bueno, se emite por aquí justamente y hace un pitido. Luego os explicaré bien los 4 LEDs que tiene el display y luego también os enseñaré muy bien el mando a distancia para poder controlar la estufa a distancia. Y en este mismo mando tenemos una serie de parámetros y programación, lo que vendría a ser el cronotermostato. Bien, seguimos con el programa 12. En el número 12 es el tiempo que dura la limpieza, en este caso 30 segundos. El programa número 13 nos indica la temperatura de la llama, encender el motor tangencial y comenzará a emitir el aire caliente a la habitación. Si nos vamos al programa número 14 es la temperatura máxima de humos, que en este caso está en 150 grados. El parámetro número 15, que es el siguiente, es la temperatura de arranque de aire, que en este caso son 60 grados. El siguiente programa, que es el del 16, es el extractor de humos, el extractor de gases en la fase de carga, y tenemos a 2100 revoluciones, 2100, y lo podemos ir bajando en 10 revoluciones. En este caso estaba en 2100. Luego tenemos el parámetro número 17, que es el extractor en fase de encendido. Uno es en fase de carga y el otro es en fase de encendido. Sube de 10 en 10 revoluciones. Del programa 18 al 22 tenemos las diferentes revoluciones del extractor de cada programa. El parámetro 18 corresponde a la potencia 1. En este caso está seteado en 2100. Si nos vamos al siguiente, en 2120. Si nos vamos al siguiente, que vendría a ser la potencia 3, 2170. Al siguiente programa, que es el 21, la potencia número 4, estaríamos en 2220 revoluciones del extractor. Y el programa número 22 a la potencia 5 y en 2250 revoluciones. Luego tenemos del programa 23 al 27 la velocidad de aire en las diferentes potencias. No sé si se logra escuchar, si se aprecia, pero ya está encendido el ventilador y conforme vamos subiendo se escucha el ventilador, lo va subiendo. Estaríamos ahora mismo en la potencia número 1, que corresponde al parámetro 23. Si nos vamos al parámetro 24 sería la potencia número 2 y estaríamos en 7. Al número 25 correspondería a la potencia número 3 y estamos en 9. El número 26 corresponde a la potencia número 4 y estamos en 11. Y el programa 27 corresponde a la potencia número 5 y se aprecia bastante aquí como está seteado bien alto. El programa número 28 es el apagado rápido, en off. Bueno, estos son cómo se entra al menú. Hay 27 parámetros para modificar, de los cuales hay un listado de 5 parámetros que se van repitiendo, que son los que corresponden a las potencias de la estufa. Luego están los parámetros estándar para lo que es la fase de carga de la estufa. Bien, en el siguiente vídeo os voy a enseñar de entrar en el menú para eliminar
el aviso de servicio cuando llega a las 1200 horas. La estufa emite una alarma y nos pone aquí mismo en el display la palabra serve. Eso lo dejamos para el siguiente vídeo. Venga, hasta luego y dejar un comentario por favor y gracias por mirar el vídeo. Hasta la siguiente.